Hola, buenas tardes, noches a todos. Una vez más, o la segunda vez que estoy aquí, para ir buñorreando un poco, diciendo o recordando aquellas cosas que ya pasaron y que pues debemos de considerar y empezar a recordar algunas. También dentro de mi programa o de este programa también diré algunas cosas que observo actuales que creo que no están bien. Y aunque quizás no proceda, pero sí que creo que es conveniente que se siga y que se extienda para ver si se puede solucionar. El tema son los petardicos de estas fallas, que me parece muy bien, que todos tiran cohetes, que tiren todos, pero con el máximo respeto. Han habido unas quejas que se han quejado por los medios, por el Facebook, por Internet, se han quejado, y esto implica que seamos conscientes los padres, los padres y los abuelos, de que nuestros hijos, nuestros nietos, deben de tener un poco más de responsabilidad. O debemos hacerle, porque tener un hijo no te convierte en ser un buen padre. Ser un padre es tener la palabra con el ejemplo y no entender el hijo lo que es, lo que le queremos explicar. Tenemos que hacérselo explicar. Tenemos que decirles y hacerles comprender que ciertas actitudes no son buenas. Yo he tenido, por desgracia, unas experiencias que no son nada buenas. Una buena señora estaba observando cómo su hijo metía los petardos dentro de una lata de cerveza, y yo fui corriendo: oye, que puede producir metralla, y la madre casi se me come. Pues bueno, pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con la charla de hoy. La charla de hoy va dirigida a las aguas, lo que ha supuesto la canalización de aguas, la toma de aguas de nuestro río, de nuestras fuentes y manantiales, y su desarrollo o su uso. Yo he escuchado muchas veces que las acequias del Almazán, del Maset, que las habían hecho los moros. Bueno, pues yo con esa tintinela venga a buscar documentación, y verdaderamente que no he encontrado documentación. Y sí que he encontrado documentación de que no la hicieron ellos. En el Memorial Ajustado, allí ya en el 1612-14, cuando la Carta Puebla del Conde de Buñol empieza a hacer un reparto de tierras y de regadío. Y estas tierras de regadío estaban lo que llamamos desde hoy en día que es lo mismo, es desde Viachén, toda la plaza del pueblo, y las calles que le bajan: la calle Colón, la calle Nueva, la calle Cervantes, la calle Sica, y la calle hasta llegar ya más o menos hasta la calle Río, porque precisamente estos años atrás se ha levantado una calle, la calle Cervantes, la calle Sica, y han salido acequias antiguas, o sea, lo cual quiere decir que sí, que estaban allí las huertas, que se ha ido extendiendo la población y se han ido ocupando las tierras. Cuando se hizo la reparcelación, el repartimiento a los nuevos pobladores, hay un dato que dice que a un tal Josep Sáez se le adjudicaron 2 caisás de huerta junto a la iglesia, pero no la iglesia que tenemos de San Pedro, era una iglesia pequeña que estaba mismamente frente de lo que era la caja rural, o sea, hoy en día una peluquería hay allí. Y describe más o menos el terreno que hay, y eso era todo huerta. Además,
el regadío tampoco cruzaba Borrunes, por el barranco Borrunes tampoco cruzaba, solamente se cernía a esta demarcación que he hablado. Además, luego en las observaciones de Cabanilles, en 1775, pues explica también que solamente había 70 anegadas de huerta, de regadío, en lo que es Buñol. Y en algunos aspectos marca también la parte de la industria, parte de, en fin, la industria de la ganadería y de las tierras de secanos y todas estas cosas. Y dice que la fuente principal es la fuente de San Luis. Indudablemente que sí, y no era fuente, entonces era un manantial. También describe que era un frondoso barranco, una especie de lleno de zarzas, lleno de, en fin, de vegetación, de especies únicas, y describe que mueven 2 batanes, mueven 2 molinos harineros. Los molinos harineros que movían en aquella época eran el de Galán o los de los Galanes, que se encontraba enfrente de casa de don Facundo, la que hay ahora una finca. Allí había un molino, allí era un molino de Galán, y el molino de que hoy conocemos como el de Floreiro. Posteriormente, y no muy posterior, sino casi muy seguido, se hizo también el molino del que llamamos, ya desapareció también, el del tío Cañete. Y explica más o menos lo que la riqueza que había. Eran unas observaciones que hacía creo que era Freire, y decía: bajando por allá a la población se ven brotar cristalinas fuentes, muchas 300 pies más altas que el río. Cuando pasa junto a los molinos de papel, junto de aquella agua entra en canales de riego, y por su precipitada vistosidad realiza unas vistosas cascadas al barranco principal. Van entrando en otros menos anchos y por ellos las aguas de algunas fuentes. Los profundos surcos y las cortes perpendiculares, las peñas decaídas al fondo y otras que anuncian su igual suerte, demuestran las pérdidas que hicieron los menores de los montes de aquel indio, que está un poco borroso, y que las aguas solo han enterrado la antigua disposición. A la derecha del río, en sitios escarpados, se hallan varias cuevas, entre ellas las llamadas de las Maravillas. Bueno, esta cueva de las Maravillas, voy a decir dónde se situaba y dónde se sitúa, o lo que queda. Mismamente, si llegamos a la fuente de la Alegría, en aquella misma curva, solamente hay que mirar en dirección hacia Cañalarga, y allí había una cueva que se hundió, pero que hace 2 años se volvió a hundir. Eso era la cueva de las Maravillas, y lo que queda. Dice así: compuestas enteramente de zarcitas de diferentes formas, todas amenazan ruina. Está claro que amenazan ruina, que se hundieron. Y se infiere haber sido mayores por las posiciones que permanezcan ya perdidas en la cuesta, ya penumbrada hasta el fondo del barranco. Algo más apartado de las cuevas siguiente da la corriente del río, que va a derecha en forma gradosa la roca, cuyas raíces están sembradas de cristales de cuarzo. Esto se refiere a lo que algunos aún conocemos como el Monte de los Pilaretes. Esto es la ladera arcillosa
del Monte de la Cruz, encima mismamente del Hortelano, bajando a mano derecha. También dicen conocidos con el nombre de Jacintos de Compostela. Hay ellos encarnados, amarillentos y blancos, conservándose casi siempre en ellos dos extremidades puntiagudas, en pirámides de 6 ángulos. Se presentan con más abundancia después de copiosas lluvias que ablandaron y revinieron la tierra donde están engastados. Perdón, pero es que está algo borroso, es una fotocopia y está algo borroso. La fuente principal de Buñol se llama San Luis, cuyas cristalinas aguas brotan entre peñas de un sitio profundo y son copiosas, que ellas solas forman un riachuelo. O sea que entonces no había paseo, el paseo San Luis vino después. Recréese el ánimo en aquel recinto con la frescura que producen las aguas y por el frondoso de los vegetales. Vean estas partes peñas sobrepuestas y una gran altura, y entre ellas varias cuevas. Aquí se ve la obra llena de la naturaleza, que convirtió en piedras rocas la antigua tierra. Allí se descubren capas chinas y magras por donde corrieron las aguas en nuestros tiempos. Aumenta lo copioso de aquel sitio los corpulentos algarrobos arraigados en peñas descarnadas, los fresnos y arces que se aventuran en el anfiteatro, las cornisas lentiscos, madreselvas, ramos que llevan las raíces que quedan entre árboles, y en fin la multitud de plantas que cubren la peña y la tierra. Crecen las calizas agredidas, bugaris y suacil, el jazmín amarillo, el guardalobo, las mismas vinteros que anagibles de la tierra, el cocote oficial. Bueno, voy a dejar de leer porque creo que estoy diciendo, es que está bastante entornado. Bueno, esto es lo que nos dice el Cabanilles. Además, habla también de que hay unos batanes que se produce seda y que existe pues una gran variedad también en cuanto a otro tipo de plantas. Este es el primer dato que tenemos de las aguas. Luego, ya una vez recuperadas las tierras sobre el pleito de la corporación, a la corporación La Corona, recupera las tierras, es cuando ya empiezan a realizarse las canalizaciones en algunos puertos, porque anteriormente a ellas, ya en 1840, ya existían las partidas de la Vallandorra, de los Tolmos y de Turchi arriba. Amén de que aún anteriormente, inclusive antes de la despoblación, existió un poblado que estaba situado entre Turche y el término de Alborache, que se llamaba Miragonel. Está escrito, hay un documento, está recogido en los estatutos de riego de la Huerta Vieja de Buñol, está recogido que hubo un poblado, una partida o algo que se llamaba Mirabonel, que estaba que hoy en día es el pantano, le llamamos el pantano y le damos el oliveral. Esto aquí aparte es lo que es, y aquello ya había habido riego, y se cree, no he encontrado documentación, de que era de la época romana, porque aún quedan restos de un acueducto que tal cual entras a Turche, cuando vas a entrar ya al Turche, encima donde está la primera sud que hay allí se puede ver, ya está escondido, está restos de lo que pudiera haber sido parte de un acueducto. No sabemos cierto, porque
son suposiciones, pero porque no hay otra documentación, porque no eso, pero ahí está esto. Bueno, y luego en la partida de Turchi arriba, ya en 1840, casualmente el presidente de entonces, en 1841, se llamó Vicente Sierra, que no sé si tendría algo que ver conmigo, no lo sé, pero vamos, se llamó así. Y era el presidente que tuvo un pleito con los de Alborache, porque hay uno de los partidores que llamamos, el Asud, que está en el río Chico, el agua la partía y la sigue partiendo la misma piedra. Hicieron el Asud y pusieron una piedra. Esa piedra divide el agua con mucha rectitud y mucha generosidad. Es decir, que el agua que permite pasar la piedra es de Alborache y la que no es de Buñol. Que del río, o sea, para alimento de la partida del río Chico, poca vuelta hay, pero ahí está, y de Turchi arriba. Y la que sobra vuelve a caer otra vez, que es lo que la cascada vuelve a caer otra vez al río y se recoge nuevamente en un azud que hay a la entrada a la que va a conectar el río Juanes, el río Chico, el río Turche, que es todo lo mismo, con el río Buñol. Y se coge otra azud que recoge el agua para la partida del Clavel. La partida del Clavel ya está en término de Alborache. Los propietarios, la mayoría son de Buñol, pero ahí están. Eso es el documento o la partida quizás de las SEA más antiguas que existan en Buñol. Indudablemente también están las pequeñas partidas que hay en la Umbría, la de la Teja, la Fuente de la Teja, Teja de arriba, Teja de abajo, y de la desaparecida Fuente de la Botella o de la Fuente del Pañero. Son pequeñas partidas que recogen un agua aproximadamente 70 u 80 litros de agua por minuto, muy poca, pero al ser poco la extensión de riego, pues había suficiente y se podía regar, porque ahora no la rega nadie, ahora está toda perdida. Luego ya empiezan a hacerse y a tomarse las aguas para los riegos. La que le sigue es todo lo que hay en lo que llamamos toda la zona de la Huerta Arriba, porque en aquellos años todo lo que es la partida del Prado anteriormente no era huerta, era un cementerio, como todos sabemos, un gran cementerio. Esto último que se vio hace unos años en la construcción de las fincas, pues eso era muy poco, porque yo recuerdo perfectamente en los años 57, 58, por ahí, cuando se hizo el barrio Gila, que allí se dieron infinidad de tumbas, infinidad, y todas eran, estaban situadas de forma que los enterramientos estaban a la Meca, o sea que eran moros, o sea que allí huerta no había. Estaba a la parte arriba, en lo que llamamos la alberca o el cañico, y el zamorano, la espinaca y todas esas cosas eran fuentes, eran zonas de regadío que sí que tenían el agua en propiedad. Bueno, luego el agua se hizo en propiedad de todos. En el año 1803 se legalizaron todos y se hizo. Pero bueno, es las primeras huertas que hubieron. Y luego aparecieron poco a poco la huerta, lo que llamamos la huerta abajo, cuando ya en 1840 y tantos también, no hay fecha porque no hay documentación sobre el tema, se hizo el acueducto que hay mismamente en Borrunes, bajo de la Casa de la Cultura, se hizo un acueducto y se le dio vida a las tierras que habían allí, desde el Puente Nuevo hasta el barranco de las Higueras, allá en el Planel. Hubo una balsa, ahí donde está la llana, aquello era una balsa.
está la fotografía de 1917, que en 1917 aquello era una balsa que al llegar a un acuerdo el ayuntamiento con los regantes se trasladó a la ya desaparecida también balsa del Partioro. Se llevó de allí y se hizo en el Partioro. Y eso fue a cargo de toda la partida del Planel. Porque la partida del Planel no tenía agua. Sin embargo, de los sobrantes de aguas del Maset y del Armasán que caían por la Paranza al barranco, hubo unos años, en 1862, 63, 64, e inclusive parte del 65, que hubo una gran sequía en Buñol. Está registrado, tengo el acta, está registrado, escrito por Ildefonso Carrascosa y Morató, tengo todos los papeles, que dicen que produjo una gran hambruna. Y debido a aquello, este hombre, que fue un hombre avanzado en sus tiempos, pues propuso al alcalde de Buñol, Eulogio Ballester, que a la postre era consuegro de él ampliar la zona de huerta. Con las aguas que se perdían, que iban por las noches a perder, que se podía hacer huerta. Y entonces fue cuando se hicieron varias reuniones y el pueblo, en el ya Teatro Penella, aprobó por unanimidad que las aguas sobrantes, todas las aguas sobrantes del pueblo que vertían en esa zona, que fuesen para la partida del Planel. Entonces la partida del Planel, junto con los dirigentes del ayuntamiento y junto con los dirigentes de la Huerta Bajo, lo que hicieron es hacer una escritura pública y pedirle permiso al Reino de España. Entonces, bueno, y ahí nació una parte de Aguamar. Primeramente fueron muy poco terreno, aproximadamente fueron 170 o 180 negadas, pero luego poco a poco se fue aumentando. En 1932, cuando se hicieron las canalizaciones, los desagües de la casa, del pueblo, que lo hizo el ayuntamiento que había entonces, entonces el jefe de obras, que era mi abuelo, Miguel Riteto, canalizó todas las obras, todo el alcantarillado, y hizo la balsa de la comuna. La balsa de la comuna la hizo en 1932-33, con un acuerdo del ayuntamiento que duraba 100 años, que durante 100 años el propietario de la balsa sería el Planel. Y a partir de aquí X años, en el 2032, ya pasará nuevamente a ser propietario del ayuntamiento, que es cuando expira el contrato que hay. Lo tengo en casa. O sea que esta es una de las partidas que se hicieron y que siguió aumentando. En el año 40 y tantos también hubo necesidad y se hicieron más anegadas de huerta. Entonces, como no había tantas piscinas en Buñol, vamos a llamarlo así, no había tanto consumo, pues había bastante agua y se pudo hacer ampliar el agua. Por otro lado, el agua de la Fuente Liguera pues no cruzaba tampoco el barranco, llegaba hasta lo que es la partida de la Gitana. La partida de la Gitana es todo lo que hay debajo del barracón de las Ventas, barracón fallero de la Venta. Eso es la partida de la Gitana y que llega hasta el Caminico Hondo, hasta la calle Gómez Ferrer. Y llegaba hasta allí. Hasta que hicieron también unos acuerdos y cruzaron el río y fueron aumentando escalonadamente. No puedo decir fechas porque las desconozco, pero sí que fue a partir de los años 1850 cuando fueron creando
más huerta. Entonces también la partida del Maset, que también le ocurría lo mismo, que tampoco cruzaba el río, pues fue cuando hizo su acequia, su balsa, y creó la partida también por aquellas mismas fechas en lo que es el Maset. Y la última que se ha creado fue también una iniciativa también de Ildefonso Carrascosa y Morató, junto con un ingeniero, Joaquín Janini, que era ingeniero ferroviario, que fue el que diseñó la estación de tren de Buñol, y la de Requena y la de Utiel. Por cierto que en Requena también diseñó las bodegas y tiene allí una estatuilla, tiene allí un monumento. Entrando a Requena, antes de llegar al teatro, allí tiene su monolito Joaquín Janini, que luego sus hijas y sus nietas han estado viviendo aquí en Buñol. Bueno, pues entonces eso crearon la partida de huerta de la Huerta Nueva, que era Sociedad Anónima de Alumbramientos de Agua, que es. Y empezaron a hacer, pues hicieron un poco la rata, vamos a llamarlo así, porque por ahí por el mismo barranco de la Venta, debajo del barracón, empezaron a hacer una mina, también le llamamos la partida de la mina, y su primera dirección fueron a buscar un pozo que tenían las Carmelitas. Y cogieron el agua de las Carmelitas, parte del agua de las Carmelitas. Y luego giraron a la izquierda y fueron en dirección a un pozo que tenía la tejería de Rafael Miguel, que también cogieron el agua de Rafael Miguel, pero luego tuvieron que llegar a un acuerdo de él y le dieron agua a la familia de la tejería de Rafael Miguel. Le tuvieron que dar agua porque se cogieron agua y sacaron alrededor de 1.500 litros de agua por minuto. Bueno, y es cuando se hicieron la partida de huerta, de la Huerta Nueva, que entonces llegó casi a regar casi mil anegadas, casi 1.000 anegadas. Se quedó firme, ya con estatutos y con todo, en 1906, que es cuando ya se realizó, se terminó de construir, todas las hormas, las huertas, y darle paso a otras balsas. Se hizo también la balsa del Rincón y se hizo también la balsa de la Solana. La única que queda es la balsa del Rincón y la balsa que conocemos todos, la balsa nueva, porque la balsa de la Solana ya ha desaparecido. Se ha industrializado aquello, ya que es pura industria, y ya no está la balsa. O sea que esto es el recorrido históricamente, indudablemente que habrá muchas más cosas porque esto es la punta del iceberg de lo que yo sé, porque lo que yo ignoro es todo el iceberg entero. Yo es lo que he podido averiguar, lo que he podido ver, porque además también estoy interesado, soy uno de los copropietarios de las aguas del Planel, y bueno, y estoy, en fin, pues un poco, vamos a ver, al día, al tanto de cómo son las aguas de Buñol. Luego también hubo una época, pues vamos a llamarle de prosperidad hostelera, prosperidad turística, que comenzó, antes ya estaba un poco, pero no había buenas comunicaciones, pero a partir de 1883, del día 31 de julio de 1883, cuando llega el tren oficialmente a Buñol, es cuando se produce una gran afluencia de turistas, de veraneantes, de señoritos que le llevábamos a Buñol. Es la prosperidad y la fuerza que le da a la hostelería en Buñol. Se crean, había una posada, una venta, que era Venta Pilar. Se crea Vista Alegre, que la creó José Alcañiz, que era de Chiva, y le pone el nombre de su fuente, Vista Alegre, que está en Chiva.
Y a partir del año 1910 o por ahí, la familia de los Hernández, adquiere la casa señorial de la condesa de Buñol y allí hace la posada Venta Blanca. Y luego de ahí se van, debido a la demanda de habitaciones, pues empiezan a crearse varias posadas más. Se crea la posada del Campanero, la posada del Tío Catalán, el Parador de Pallás, la Chea y una cantidad, entre otras, y una cantidad grandísima de casas que alquilaban, viviendas que alquilaban o casa o alquilaban cuartos para los señoritos, para la gente que venía a veranear. También en Ventapilar ocurría que dada la altura, porque era la más alta que había todos, dada la altura, tenían más preferencia, o sea, elegían los que venían de fuera, elegían más Ventapilar que las otras. Y Vista Alegre también las elegían, es lo que he podido deducir yo, porque no he tenido otra documentación y es lo que he podido deducir yo. ¿El por qué era eso? Pues, sencillamente porque debido a los aires, a las temperaturas, a las aguas, algunas aguas termales que yo no sé dónde estaban, porque verdaderamente hablan de aguas termales y yo no las he encontrado. Pero bueno, en virtud de eso, pues mandaban gente pudiente, gente con poder económico, mandaban a sus hijos de la capital, los mandaban aquí, porque aquí se reponían. Se reponían porque la cocina, que ya lo dije la semana pasada, la cocina que se hacía en Buñol, la comida que se hacía en Buñol, es muy nutriente y es un tipo de cocina que hoy en día le llaman la cocina mediterránea, pero que indudablemente que nació aquí en Buñol, igual que la paella. Y en su momento traeré la documentación y el que me la quiera se la voy a enseñar. O sea que y venían y estaban aquí pues temporadas estivales, a lo mejor estaban 1, 2, 3 meses o estaban todo el verano y mandaban aquí los hijos y los padres, si tenían trabajo, se quedaban allí y los fines de semana venían y estaban, la mayoría estaban pues eso, hospedados en las posadas, en las ventas y en casas particulares. Esto, pues bueno, pues esto ha pasado a mejor vida. Ahora ya no lo tenemos. Bueno, no sé lo que ha pasado, porque cuando, bueno, también se puede explicar muy bien, pero bueno, cuando llegó el tren, otro de los apartados que pasó junto con ellos, pues nos acompañaron en su llegada el Rocco Astrovido, Chusó Gemma Andreu, que eran uno periodista, el otro era ingeniero, y entre ellos también venía Félix Azati, que por cierto tiene una plaza aquí en Buñol, una plaza que es la que está mismamente en la rotonda de la Venta, pues allí en los corrales que hay allí, que hay allí una gestoría y ya no hay nada más, pues aquello es la plaza Félix Azati. Bueno, pues ese es el que nos describió también, publicado en 1884-85, el librico La Suiza Valenciana. Este también describe algo de lo que ya he hablado, pero lo que más hincapié describe es el nombre de las calles que había entonces. Nos dice también el discurso que dio Ildefonso Carrascosa a la llegada del tren. Luego extraoficialmente cuenta una anécdota, porque ese mismo día fue cuando hizo la aparición
la música de Buñol. La Corporación Musical Buñolense hizo su aparición, la primera aparición que hizo oficialmente en la bienvenida a recibir las personas que me llegaban del tren. Y tocaron un pasodoble que aún va por ahí, ya no se toca, porque entonces era lo que se llamaba Jabón Sol. Bueno, pues estuvieron allí y luego hicieron las autoridades de Buñol, hicieron pues un refrigerio y lo hicieron en el ya Paseo de San Luis. No estaba todo completo, porque el muro que tenemos, ese muro se hizo en los años 40, de 1940. Anteriormente no era eso. Anteriormente era un ribazo que estaba lleno de garroferas y era propiedad de la familia Osca, que aquel señor pues lo que hizo es que lo donó al pueblo para que ampliaran el Paseo de San Luis. Bueno, pues hizo allí un refrigerio y allí se presentó pues todo el pueblo. Seguramente se ve que algunos irían con ganicas y otros sin tal, pero empezaron allí y tira para acá, tira para allá, se ve que algún gracioso pegó un arrempujón y fueron más de la mitad de la mesa al suelo. Bueno, cosas que... Pero bueno, pues esas son cosas de las que cabe la pena recordar y saber que, bueno, inocentemente o históricamente, pues ahí están, han pasado, no ha hecho mal a nadie, pero cosas para recordar, porque aquellas personas de la fecha, pues daban lo que tenían y hacían lo que podían. Bueno, entonces siguiendo con las fuentes, luego he hecho un recorrido, porque también hablé algo de las fuentes la semana pasada, sobre uno de los que las promocionó, que fue Fernando Galán Ferrer. Bueno, pues yo he hecho un recorrido por todos los pueblos a ver las fuentes donde estaban, porque en los años 37, 38, 39, pues yo qué sé, no hay derecho que hagan eso, pues eran unas fuentes que todas tenían un mosaico, estaban todas dedicadas a los santos, pues bueno, pues fueron, las picaron todas. Pues la verdad es que no sé por qué, pero lo hicieron. Eso no se debe hacer, pero lo hicieron. Luego, posteriormente, se han reconstruido fuentes, y yo he conocido la fuente de San Lucas, que estaba al final de la Cuesta Roya, y la fuente de San Antonio Abad, que estaba aquí mismamente, casi que al final, subieron para arriba, al final del Camino Hondo, junto al cruce de la calle Buenos Aires. Allí también había otra fuente. Y luego, donde estaba la panadería de los Gallanes, allí había otra fuente que también la quitaron. En la Plaza La Cagarruta había otra fuente, que luego la quitaron y la pusieron junto con la vía, a pegar la vía, allí a la pared de la vivienda de los tejeros. Luego había, aparte de la fuente de la Plaza de la Venda, que ha tenido 3 o 4 o 5 modificaciones, lo que es la fuente, la plaza también ha tenido las suyas, pues estaba esa. Y luego había otra fuente que estaba en la calle, a la esquina de la calle El Sol, con Antonio Machado. Ahí había un poste y había una fuente. Y luego la otra fuente estaba en el barrio La Bota, estaba al entrar de la calle Peixeira Aleixandre. Y aquella fuente tenía una particularidad bastante graciosa. Porque, bueno, pues el agua entonces a la venta se le daba por la mañana. Por la tarde no le daban agua. No había medios, no había suficiente agua disponible para la población. Iba creciendo y no había bastante. Bueno, y tenía una fuente que le pusieron un depósito, pero le pusieron el depósito con tan mala pata que venía casi al nivel. Y entonces
iban a llenar, las primeras que llenaban, pues llenaban con un buen chorro. Y poco a poco iba siendo hasta que salía gota a gota. Bueno, os digo esto porque el barrio entonces era el barrio de la gota, no de la bota. Lo que pasa es que es más fácil decir bota que gota, pero ahora es el barrio de la bota. Pues entonces era el barrio de la gota. Ahora han cambiado y la fuente tampoco está. Luego, posteriormente, debido a las exigencias y de la cantidad de ganado que había en Buñol, pues se hicieron una fuente, le hicieron mismamente donde están las escaleras del centro de salud. Allí estaba. Había una balsica que estaba en la parte de arriba, que aquella recogía las aguas que salían de lo que es hoy el Conservatorio de Música, que entonces era un chalet. Bueno, y allí recogía el agua y tenía una toma de agua que tenía allí para el abrevadero, porque aquello es la vereda. Se ha preservado, ahora está enfrente, igual que está la del castillo, la fuente que hay entre el Cano y la calle Luis Vives. Allí hay un abrevadero, está el de Borrones y está el del barrio. Esos abrevaderos no son propiedad del pueblo, no son propiedad de Buñol, son propiedad de los ganaderos, y eso no lo pueden tocar, no se puede tocar, y por eso están, si no ya no estarían. O sea que son abrevaderos que tienen paso las veredas, las cañadas para el tránsito del ganado. Y esto es, porque eso son otras de las fuentes. Bueno, y luego teníamos quizás, sin duda, la más antigua que tenemos es una fuente subterránea que hay en el mismo, al pie de la torre del castillo. Tenemos una fuente, sale ahí, hay 3 o 4 escalones para bajar, que se alimenta de unos aljibes. Y cuando hicieron el reparto de las tierras y todo, la Carta Puebla, don Hipólita Centelles, que era la mujer del conde de Buñol, pues en una de las cosas que pidió fue que le dejaran entrar, que tenían que entrar una pluma de agua de la fuente de la higuera a los aljibes para alimento de agua de la fuente del castillo. Esto pasaba por el desaparecido puente Sico que teníamos en la cava, que yo lo he conocido y he jugado mucho en ellos. Ya las nuevas generaciones no sabrán dónde están. No obstante, yo sí que lo tengo bien recogido en 3 o 4 fotografías y de 3 o 4 posiciones, yo lo tengo bien. Y estaba allí ese puente, decían que era de los romanos. Pues bueno, pues no era de los romanos, no fue de los romanos, porque aquello, los romanos sí que tenían allí todo lo que es el pedazo de huerto del castillo. Todo aquello sí que fue, fue su primera plaza de defensa. Allí hemos conocido, yo he subido en la muralla que había allí, he estado jugando en la muralla que había allí, de chavalotes, de crío, y hasta hace pues unos años, que aún quedaba algo, ahora ya no queda nada de la muralla, se ha ido desmoronando porque era una muralla de piedra, tierra y cal compostada, y se ha ido, con las lluvias, se ha ido desmoronando y ya no queda nada. Bueno, y el castillo y el puente ya fue un puente hecho a partir de 1400, que es cuando ya se empezó a la construcción en el siglo XIII, siglo XIV, cuando se empezó la construcción del castillo de Buñol. La primera parte fue lo que es la plaza de armas y luego el interior. Esto es así porque en las piedras, en algunas de las piedras, los picapedreros que habían dejaron su señal, yo he visto algunos, dejaron su señal, y ese señal corresponde a determinada época. Y entonces se sabe a ciencia cierta cuándo es la construcción del castillo. ¿Cuándo empezó? Pues la verdad que tampoco se sabe cierto, porque allí tenemos murallas árabes y murallas
de la época cristiana. O sea que están todas mezcladas y entonces pues se prevé, es posible que fuesen los puentes un poco construidos por los árabes, o algunos o empezados, o si no los construirían los ya cristianos y demás gente. Bueno, pues esto. Y es cuando cuando se construye los aljibes y la fuente. Y esa fuente también era alimentada, que también está, que se puede ver, el partidor que hay dentro de lo que es el Museo del Castillo. Hay una especie de noria, que esa noria llega hasta el fondo de Borrunes, porque Borrunes tenía su agua, su fuente de Borrunes. Actualmente es la fuente de Borrunes, pero yo recuerdo muy bien que mi abuela me mandaba a traerme una botejica de agua de Borrunes, y yo, en vez de ir a Borrunes, iba a la Plaza del Castillo, se la llenaba, romanceaba por allí y volvía. Pero ella adivinaba que no era de Borrunes. Se ve que le había tomado el gusto. Y ella me decía que allí su abuela había lavado los borrones. Es decir, que no era fuente de Borrunes, era fuente de los borrones. Que aquello era una pequeña fuente que su abuela, cuando se casó, lavó las lanas, que son los borrones, lavó las lanas para el colchón de matrimonio. Y en 1816, que está allí escrito, hicieron la escalera que hay, que no es la que hay, era otra, o sea, las formas era otra, pero la hicieron en 1816 porque está grabado allí el nombre. Y luego en 1844 también hubo un alcalde, Jesús Ortiz y Ortiz, que remodeló, aplanó la fuente aquella y ya le dio forma de fuente. Hizo un abrevadero y le dio forma de fuente, porque el agua nace mismamente debajo de la carretera. Hay una pequeña cueva y nace debajo de la carretera. El agua no es buena, porque debido a las infiltraciones de la parte arriba de la balsa del Almazán, que le llegan aguas fecales, pues ha contaminado el agua, y entonces esa agua precisamente la quité yo. Estando yo trabajando para el ayuntamiento en el año 2007, quité el agua, que estaba entonces de concejal de obras Juan Fuentes, Juan el Gato, pues tiremos el agua directamente, que se puede ver, al barranco, y allí se puso agua potable. Era la fuente, en aquella época, la fuente de los borrones, que luego, en 1884, cuando se abrió la calle del Portal, hubo una nueva modificación, porque entonces pusieron allí, debajo de las escaleras, pusieron la báscula pública. Esto fue después, ya en el siglo XX. Bueno, la modificación que le hicieron en 1884, pero en 1954, más o menos en esas fechas, fue cuando ya se quitó todo aquello. La báscula se pasó al principio de la carretera de la Cuesta Roya, al comienzo de la calle Ernesto Jiménez Navarro, y a esto estaba allí la báscula, hasta que la pasaron a la venta, ya siendo José Enrique Silla el alcalde. Bueno, pues estas fuentes es las que voy nombrando. Bueno, luego está la fuente de la Violeta. La fuente de la Violeta es una mina que nace pues 40 o 50 metros más hacia el monte. Yo me he metido de crío, pues nos metíamos y sale el agua también. El agua también sabe muy fresca, pero también tiene un poco de sedimentos fecales. Hombre, lo digo porque se puede beber, pero bueno, con cuidado. Bueno, esta fuente. Luego teníamos la fuente de la Plaza del Castillo. La fuente de la Plaza del Castillo hubo un hombre que me dijo, yo digo lo que me dijeron, que aquella fuente estaba dedicada a la Virgen de la Cueva Santa. Porque es cierto que lo que es la panadería, que no funciona, de los Jayanes, en su pared había una virgen,
un mosaico con una virgen que tenía unos ñiñorros allí, tenía unas estalactitas y estalagmitas, y dentro estaba una virgen que ponía Virgen de la Cueva Santa, porque había estado la fuente esa famosa fuente que pintó Sorolla, que fotografió su suegro, y que luego otro fotógrafo fotografió, que en esa fuente están el tío Indalecio y la tía Perpetua, la mujer del tío Corachán, están llenando agua. El uno está con un burro y que lleva una garaba de zanahorias y la otra, la mujer, está llenando agua. Bueno, ahí está estaba el mosaico, que lo picaron también, y decían que estaba dedicada a la Virgen de la Cueva Santa. Bueno, luego, a la que vas a salir a la Cuesta Roya, antes no subía como así, como sube ahora. Estaba allí el chalet de los Enalacs, y entonces para subir había que girar un poco a la derecha y luego a la izquierda la cuesta era un poco menos empinada, y allí había una fuente, que por cierto el agua no se podía ni beber, porque estaba la tubería, la conducción del agua estaba muy somera a la tierra y estaba toda hora muy caliente. En verano muy caliente y en invierno muy fría. Luego, otra de las fuentes es la fuente de los Desamparados, que estaba al pie de la Cuesta del Castillo, en la puerta del tío Carlos Luna. Estaba allí y la quitaron y la pusieron un poco más abajo. Y cuando la pusieron ya no la pusieron santo ni nada, pero hubo un señor que hizo allí una carnicería y puso un mosaico. Hoy en día creo que es una casa rural, que es de la Celia Tejedor, y aunque puso en reconocimiento de aquella fuente, puso un mosaico allí de la Virgen de los Desamparados. Allí está. Luego ya nos vamos bajando para abajo y nos vamos para abajo. La fuente de la plaza, no había fuente, y en 1910 hicieron una fuente. La hizo Jesús Estellés, el tío Jesús Estellés la hizo, y nos vamos para San Luis, y estaba una fuente que aún estaba pegada a la iglesia, que aquella fuente era cuadrada. Pero en 1942, el alcalde que había, Darío Cervera, le puso el corazón y dijo: esto se llama la Fuente del Corazón. Bueno, la fuente de la iglesia, y punto. Y luego la de las cuatro esquinas, la fuente de las cuatro esquinas es la Fuente de San Luis. Pues alguien ha cogido y le ha quitado el nombre y ahí ya no pone nada. Pero había, y lo tengo yo fotografiado, había unos azulejos que ponía Fuente de San Luis, renovada en 1943. Ponía allí. Luego, nada más subir arriba, a la calle Gravina, teníamos una fuentecica, también ha desaparecido, y al principio de la calle de los Carboneros teníamos otra que la subieron posteriormente un poco más arriba, a una alcarchatica que hay allí, al principio de la calle de los Carboneros. Bueno, también ha desaparecido. Luego, tirando hacia San Luis, arriba del todo de las escaleretes, teníamos la Fuente de las Angustias. Le decían Fuente de las Angustias porque para echarse un trago de agua allí había que subir toda la cuesta. De la que llegabas allí, llegabas con la lengua afuera. O sea que, bien. Y luego ya estaba la del Callejón del Padre Bernat, la calle Chorruca, que estaba en la esquina. Y enfrente de casa de don Facundo había otra fuente. Y luego en la calle Maestro Eslava, esquina con la Capitana, teníamos otra fuente. Y en la calle Reyes Católicos teníamos otra fuente. No sé qué santos estaban dedicadas porque ni nadie me lo ha dicho, y estaban todos picados. Y yo no los he conocido. He conocido las fuentes, que las renovaron, les pusieron más sin el monolito que había, pero ya estaba así. Y luego ya la última fuente que he conocido estaba en la esquina del barrio. Había una pequeña fuente que estuvo muy poco tiempo en la esquina del barrio, y lo del Abrevador. Y estas eran las fuentes que teníamos en Buñol dentro de la población.
Igual me he dejado alguna, pero si me he dejado alguna, pues bueno, pues ya lo diré, pero vamos, más o menos esta es la relación de fuentes. Y las tengo, la mayoría las tengo fotografiadas y bueno, pues ahí están, o sea que bien. Bueno, pues hay una cosa que me decía a mí un maestro de música que tuve, que cuando se entra a tocar que hay que entrar con mucho cuidado, pero que cuando sales también hay que echar mucho cuidado, con más cuidado que entrar. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque lo digo porque el viernes pasado pues fue un poco seco lo que la salida, no me despedí y corté y entendía que iba a salir por ahí algo de música y no sé si salió, pero bueno, pido disculpas y me despido de vosotros. Hasta la próxima semana, sí, como es fiesta, no sé si habrá programa. No hay programa. Me va a decir el compañero que no hay programa. O sea que, pues, hasta la próxima. Así que, buenas noches, muchas gracias por aguantarme y paciencia, que ya llegará todo. Hasta luego.